En este video vamos a resolver 4 problemas relacionados con la ley de enfriamiento de Newton. Vamos a comenzar con este que dice así: hay un asado de 4 libras que inicialmente está a 50 grados Fahrenheit y se coloca en un horno que está a 375 grados Fahrenheit, y esto se hace a las 5 de la tarde. Después de 75 minutos se observa que la temperatura del asado es de 125 grados Fahrenheit. Nos preguntan cuándo estará el asado a 150 grados Fahrenheit. Entonces vamos a resolver este problema haciendo un esbozo de cuál es la forma que tendría la gráfica de la temperatura contra el tiempo en este caso. Observemos que el asado se encuentra inicialmente a 50 grados Fahrenheit, y como se está colocando un horno que está a 375 grados Fahrenheit, eso significa que la temperatura debe aumentar. Este valor de 50 grados Fahrenheit debe ser la temperatura inicial, y esta temperatura de 375 grados Fahrenheit debe ser entonces en este caso el valor de la temperatura del medio, la cual vamos a suponer que es constante. Entonces en este caso nuestra gráfica de temperatura contra tiempo tendría que tener una forma más o menos como la que se muestra acá. En el eje vertical vamos a tener la temperatura expresada en grados Fahrenheit. En el eje horizontal el tiempo, en este caso dado en minutos. Esta recta horizontal va a representar en este caso la temperatura del medio, que como dijimos en este caso va a ser igual a 375. Por lo tanto, entonces en la ley de enfriamiento de Newton nosotros vamos a hacer aquí que A sea igual a 375. Luego sabemos que el asado pues está inicialmente a 50 grados Fahrenheit, entonces sabemos que este punto que se encuentra acá debe representar la temperatura inicial y debe ser en este caso igual a 50. Luego nos dicen que pasados 75 minutos se observa que la temperatura del asado es de 125. Entonces vamos a hacer acá, recordemos que esto no está a escala, simplemente estamos haciendo acá un esbozo para tener una idea de qué es la información que tenemos. Y en nuestro caso, pues si nosotros empezamos a contar el tiempo cero desde que el asado se colocó en el horno, entonces sabemos que a los 75 minutos la temperatura es de 125. Entonces acá vamos a colocar 75, acá sería 125, y finalmente nos piden en qué momento la temperatura estará, la temperatura del asado será de 150 grados Fahrenheit. Entonces en este caso lo que nosotros queremos saber es en qué momento tendríamos nosotros algo como esto. Tendríamos acá el tiempo, que es lo que estamos buscando, es el tiempo desconocido, y acá tendríamos aproximadamente los 150. Como dijimos, aquí esto no está a escala, solamente es para ilustrar cuál es la idea. Entonces, recordemos que en la ley de enfriamiento de Newton, la solución general es de la forma T igual a más B por exponencial de menos KT, donde sabemos que en este caso B debe ser la diferencia entre la temperatura inicial del objeto y la temperatura del medio. En este caso la temperatura inicial es de 50 y la temperatura del medio es de 375. Entonces en nuestro caso podemos ver que el valor de B sería 50 menos 375, y eso va a ser entonces que nuestro valor de el coeficiente B sea de menos 325. Pues ya lo conocemos, en este caso va a ser 375 grados Fahrenheit. Entonces con esto ya podemos nosotros plantear en este caso cuál es la ecuación, por lo menos hasta donde nos permiten estos valores que tenemos ahorita. El valor de A, como dijimos, va a ser 375, el valor de B menos 325 por la exponencial de menos K por T. Ahora, necesitamos conocer cuánto vale el valor de K. Pero conocemos este punto, sabemos que cuando el tiempo vale 75, la temperatura es de 125. Entonces vamos a llamarla esta la ecuación 1, y como nosotros sabemos que T valuado en 75 es igual a 125, entonces la ecuación 1 equivale a lo siguiente. Vamos a ponerlo acá, equivale a, en lugar de T, vamos a colocar en nuestro caso el 125. Tendríamos acá 125 igual 375 menos 325 exponencial de menos K, y ahora en lugar de T vamos a colocar aquí 75. Entonces tendríamos acá 75. Ahora lo que vamos a hacer es hacer el despeje de esta ecuación para encontrar cuánto vale el valor de la constante K. Entonces vamos a restar 375 en ambos lados de la ecuación acá, y entonces en el lado izquierdo nos quedaría 125 menos 375. Eso nos va a dar como resultado menos 250. Entonces aquí tendríamos menos 250 igual. En el otro lado nos quedaría acá
menos 325 exponencial de menos 75 por k. Entonces vamos a dividir esta ecuación entre 325 y obtendríamos entonces 250 partido 325, donde ya cancelamos aquí ambos signos. Esto va a ser igual a exponencial de menos 75 por k. Ahora, el 250 sobre 325 se puede simplificar. Eso va a ser igual a 10 treceavos. Entonces vamos a continuar acá en esta línea. Y entonces vamos a escribir que esto es equivalente a decir que 10 treceavos es igual a la exponencial de menos 75 por k. Luego vamos a sacar logaritmo natural en ambos lados de esta ecuación, con lo cual tendríamos entonces el resultado siguiente. El logaritmo natural de 10 treceavos es igual al logaritmo natural de la exponencial de menos 75 por k. Recordemos que el logaritmo y la exponencial son funciones inversas, entonces en este caso aquí vamos a obtener menos 75k. De aquí de esta ecuación podemos despejar cuánto vale el valor de la constante k, simplemente dividiendo esta ecuación entre menos 75. Y recordemos que aquí el tiempo lo estamos trabajando en minutos, entonces con esto ya tendríamos el valor de k con todo y unidades. En este caso k sería entonces menos 1 sobre 75 logaritmo natural de 10 sobre 13, y acá en este caso unidades de tiempo a la menos 1. Recordemos que debe ser así para que a la hora de realizar esta multiplicación de k por t nos quede un número puro, sin unidades, al cual sí le podemos sacar en este caso la exponencial. Ahora que tenemos el valor de la constante k, ya lo único que nos queda entonces es encontrar en qué instante de tiempo la temperatura va a ser de 150. Entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente: vamos a tomar este valor de k que acabamos de encontrar, le vamos a llamar en este caso la ecuación 2, y lo vamos a sustituir acá en ecuación 1. Entonces tendríamos lo siguiente: 2 en ecuación 1 nos daría como resultado que la temperatura va a ser 375 menos 325 exponencial. Ahora, en lugar de colocar menos k, si aquí esta ecuación 2 la multiplicamos por menos para que aquí nos quede menos k, quedaría 1 sobre 75 por el logaritmo de 10 treceavos. Entonces aquí tendríamos 1 sobre 75 logaritmo natural de 10 treceavos. Y eso hay que multiplicarlo, en este caso, pues por la variable t. Ahora, digamos que esta va a ser nuestra ecuación 3. Si t mayúscula, en este caso, como nosotros queremos, es igual a 150, entonces tendríamos lo siguiente. En la ecuación 3 nos quedaría así: 150 va a ser igual en este caso a 375 menos 325 exponencial de 1 sobre 75 logaritmo natural de 10 sobre 13 multiplicado por el tiempo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que este 375 va a pasar a restar acá. Tendríamos 150 menos 375. Vamos a dividir todo dentro de menos 325. Y entonces al realizar esa operación nos quedaría lo siguiente. Tendríamos, recordemos, 150 menos 375 partido en este caso 325. Al hacer eso tendríamos entonces menos 225 partido 325 negativo. Esto va a ser igual a la exponencial de 1 sobre 75 logaritmo natural de 10 partido 13 multiplicado por el tiempo. Ahora, en este caso, 225 sobre 325 se puede simplificar y esto nos va a quedar en este caso 9 treceavos. Entonces acá, esta ecuación equivale a decir 9 treceavos es igual a la exponencial de 1 sobre 75 logaritmo natural de 10 sobre 13 multiplicado por el tiempo. Ahora vamos a tomar esta ecuación y le vamos a sacar el logaritmo natural de ambos lados, y luego vamos a aprovechar el hecho de que el logaritmo y la exponencial, como sabemos, son funciones inversas. Entonces acá nos va a quedar lo siguiente: esto va a quedar logaritmo natural de 9 treceavos es igual al logaritmo natural de la exponencial de 1 sobre 75 logaritmo natural de 10 sobre 13 multiplicado por el tiempo. Entonces acá, haciendo uso de que el logaritmo y exponencial, como dijimos, son funciones inversas,
nos quedaría en este caso 1 sobre 75 logaritmo natural de 10 sobre 13 multiplicado por el tiempo. Ya lo único que nos queda acá entonces en este caso es despejar el tiempo. Este 75 acá lo podríamos pasar a multiplicar a este lado, o si lo quieren ver desde otro punto de vista, multiplicamos ambos lados de la ecuación por 75, y luego este término logaritmo de 10 sobre 13 que aparece acá, pues aparecería en el lado izquierdo dividiendo. Entonces tendríamos lo siguiente, realizando el despeje de t obtendríamos entonces 75 por el logaritmo natural de 9 treceavos dividido dentro del logaritmo natural de 10 treceavos. Esto va a ser igual a t. Si realizamos acá esta operación, nos queda entonces que t va a ser aproximadamente 105.12 minutos. Recordemos que estamos trabajando en este caso en unidades de minutos. Ahora nos piden en qué momento la temperatura del asado será de 150 grados Fahrenheit. Y recordemos que todo el proceso inició a las 5 de la tarde. Entonces vamos a ver a cuántos minutos con segundos equivale esto. Recordemos que en este caso 105.12 minutos lo podemos escribir de la siguiente manera, como 60 minutos más 45 minutos más 0.12 minutos. Ya sabemos que en este caso estos 60 minutos representan una hora. Vamos a colocarlo acá. Aquí tendríamos una hora. Y estos 0.12 minutos tenemos que encontrar a cuánto equivale en segundos. Entonces acá simplemente hacemos uso del factor de conversión, que ya sabemos que nos dice que un minuto es igual a 60 segundos. Y con eso entonces obtendríamos el siguiente resultado. Acá estos 60 minutos pues los vamos a dejar expresado como una hora para más facilidad de cálculo, más 45 minutos que tenemos acá, y finalmente 0.12 por 60 nos da aproximadamente 7.2 segundos. Entonces tendríamos acá más 7.2 segundos. Entonces, como dijimos, el proceso comenzó a las 5 de la tarde. Entonces la temperatura en este caso del asado será de 150 grados Fahrenheit. Una hora más 45 minutos más 7.2 segundos después de las 5 de la tarde. O sea que estaríamos hablando una hora después de las 5, son en este caso las 6 de la tarde, más 45 minutos más 7.2 segundos. Entonces finalmente aquí obtendríamos que como respuesta la temperatura del asado será de 150 grados Fahrenheit a las 6 de la tarde, 45 pm, con aproximadamente 7 segundos. Ya tenemos entonces con esto resuelto este primer ejemplo. Ahora vamos a resolver este siguiente problema. Aquí nos dicen que se desea enfriar una sustancia la cual se introduce a un refrigerador que está a una temperatura de 5 grados Fahrenheit. Al cabo de 30 minutos la sustancia está a 8 grados centígrados y después de 40 minutos está a 6 grados centígrados. Nos piden que encontremos la temperatura inicial de la sustancia. Por supuesto aquí podemos ver que se trata de un problema ahora de enfriamiento, porque la temperatura a la cual se está introduciendo el objeto es una temperatura constante de 5 grados centígrados, esa sería la temperatura del medio, y vemos que la temperatura del objeto estaba en este caso descendiendo a los 30 minutos de haberlo colocado dentro del refrigerador. La temperatura es de 8 y 40 minutos más tarde es de 6 grados centígrados. Entonces si hacemos un esbozo de la forma que tendría en este caso la solución T de temperatura contra el tiempo, en este caso en grados centígrados y minutos, pues tendríamos acá una recta horizontal que va a representar en este caso la temperatura del medio. Esta va a ser nuestra asíntota, que como vemos acá vale 5. Entonces acá tendríamos nosotros el valor de A, que va a ser igual a 5. La temperatura inicial es lo que estamos buscando. Entonces este punto de acá, que sería T sub 0, T evaluado en 0, pues no lo conocemos. Lo que sí sabemos es que al cabo de 30 minutos la temperatura es de 8 y 40 minutos después la temperatura es de 6. Entonces eso nos permite aquí marcar un par de puntos conocidos. Podríamos, por ejemplo, acá decir que aproximadamente en este caso tenemos que cuando el tiempo acá es de 30 minutos, aquí la temperatura va a ser de 8
y como dice acá 40 minutos después es de 6 grados centígrados, entonces podríamos pensar, recordemos que esto pues no está a escala, podemos pensar por ejemplo que estamos acá, aquí estamos en 40 y que aquí estamos en 6. Entonces con esta información vamos a encontrar cuánto vale la temperatura inicial del objeto. Recordemos que acá en este caso la solución de la ecuación de la ley de enfriamiento de Newton nos dicen que la temperatura T es igual a más B por exponencial de menos KT, y como ya dijimos B pues es la diferencia entre la temperatura inicial del objeto y la temperatura del medio. Lo que pasa es que en este caso pues no conocemos cuánto vale la temperatura inicial. Entonces lo único que sí podemos dar es el valor de A partir de esta gráfica, que vale 5. Entonces por el momento podemos decir que la temperatura va a ser igual a 5 más B por la exponencial de menos KT. Observemos que en este caso tenemos dos constantes desconocidas, el valor de la constante B, que es donde está la temperatura inicial, y el valor de esta constante K, pero tenemos en este caso dos puntos conocidos. Entonces vamos a llamarle esta la ecuación 1, y entonces vamos a introducir por ejemplo este primer punto, el punto que tiene aquí como coordenadas 30,8. Este ya sabemos que tiene como coordenadas 40,6. Entonces vamos a hacer lo siguiente, si t valuada en 30 es igual a 8, entonces en ecuación 1 tendríamos lo siguiente, tendríamos acá 8 es igual a 5 más b por exponencial, recordemos que t, en este caso t de minúscula, valdría 30, entonces tendríamos acá exponencial de menos 30 por k. Vamos a llamarle esta nuestra ecuación número 2. Luego vamos a tomar el siguiente punto, que es en este caso 40,6. Entonces sabemos acá que si T de temperatura lo volvemos en el tiempo 40, obtendremos 6. Y en este caso, en la ecuación 1, obtendríamos lo siguiente. Tendríamos acá 6 es igual a 5 más B por exponencial de menos 40 por K. Vamos a llamarle esta va a ser nuestra ecuación 3. Aquí vemos que las ecuaciones 2 y 3 las podemos simplificar un poquito. Por ejemplo, la ecuación 2 equivale a lo siguiente. Podemos nosotros acá, este 5 acá, restarlo de ambos lados de la ecuación, y nos queda acá entonces que 3 es igual a b por exponencial de menos 30k. Vamos a llamarle esta la ecuación 4. Procediendo de la misma manera, en esta ecuación 3, restando 5 en ambos lados, obtendríamos entonces lo siguiente. Tendríamos que 1 es igual a b por exponencial de menos 40k. Esta va a ser nuestra ecuación 5. Ahora veamos que aquí nosotros podemos dividir, por ejemplo, estas dos ecuaciones, la ecuación número 4 dentro de la ecuación número 5. Al hacer esa división, los coeficientes b se van a cancelar y únicamente nos va a quedar una ecuación en términos de k. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a tomar la ecuación 4 y la vamos a dividir dentro de la ecuación 5. Recordemos que al hacer la división de ecuaciones la hacemos miembro a miembro. Entonces en este caso el miembro izquierdo de la ecuación 4 vale 3, el miembro izquierdo de la ecuación 5 vale 1, nos quedaría 3 partido 1, eso nos quedaría 3. Luego al dividir b exponencial de menos 30k sobre b exponencial de menos 40k, se cancelarían los factores b y entonces solamente nos quedaría exponencial de menos 30k dividido exponencial de menos 40k. Aquí recordemos que copiamos la base e y restamos menos 30k menos 40k, eso nos va a dar como resultado 10k. Ya a partir de esta ecuación podemos nosotros tomar logaritmo natural de ambos lados y encontrar entonces cuánto vale el valor de la constante k. Entonces vamos a tomar logaritmo natural de ambos lados, nos quedaría el logaritmo de 3 es igual al logaritmo de exponencial de 10k. Ya sabemos que en este caso el lado derecho queda igual a 10k. De aquí podemos despejar cuánto vale k. Recordemos que estamos trabajando el tiempo en minutos, entonces k sería en este caso un décimo multiplicado por logaritmo natural de 3. Recordemos este 10 acá, pasaría a dividir, y las unidades en este caso tendría que ser minutos a la menos 1. Ya con este valor de k, vamos a llamarle esta la ecuación 6,
pues nosotros podemos utilizar ya sea la ecuación 4 o la ecuación 5 para encontrar el valor de b, y una vez que tengamos b, pues ya simplemente hacemos uso de esta relación t sub 0 menos a, donde recordemos que ya sabemos cuánto vale a, y con eso podemos encontrar cuánto vale la temperatura inicial. Entonces, por ejemplo, yo voy a sustituir, por ejemplo, la ecuación 6, por ejemplo, en la ecuación que tenemos acá, la ecuación 4. Entonces vamos a tomar 6, el resultado 6, que es este, y lo vamos a sustituir en ecuación 4. Por supuesto, también si alguien quiere, pues lo puede hacer en la ecuación 5, no hay problema. Entonces, al hacer eso, nos quedaría 3 es igual a b por exponencial de menos 30 multiplicado por k, que ya sabemos que es esto, un décimo del logaritmo de 3. Entonces aquí nos quedaría por un décimo logaritmo natural de 3. Aquí podemos simplificar un poquito, nos quedaría menos 30 partido 10, nos quedaría menos 3, entonces tendríamos acá menos 3 logaritmo natural de 3. Aquí podemos despejar el b, en este caso al realizar aquí el despeje, nos quedaría entonces que 3 por exponencial de 3 logaritmo de 3 es igual a b. Aquí pues hay que recordarse que en este caso esta exponencial, la que tenemos acá, es como que dijéramos 1 partido exponencial de 3 logaritmo natural de 3. Por eso luego este término aparece acá en este lado, multiplicando a este 3. Ahora, 3 logaritmo de 3, este 3 lo podemos expresar aquí de la siguiente manera. Vamos a poner acá que esto equivale a 3 exponencial de logaritmo natural de 3, este 3 de acá, elevado a este 3. Recordemos las propiedades de los logaritmos. Entonces esto va a ser igual a b. Aquí exponencial del logaritmo nos va a quedar solamente el 3 a la 3. Entonces acá tendríamos este 3 que va a multiplicar a 3 por 3, por 3 al cubo. Entonces tendríamos 3 que multiplica a 3 al cubo. Esto va a ser igual a b. 3 al cubo en este caso sería 27. Y 27 multiplicado por 3 nos da 81. Entonces aquí obtenemos que b es igual a 81. Recordemos que en este caso las unidades de b pues deben de ser de temperatura, grados centígrados. Y como b es igual a t sub 0 menos a y a vale 5, entonces tendríamos lo siguiente. Acá tendríamos t sub 0 menos a, pero a, repito, vale 5. T sub 0 menos a, t sub 0 menos 5 es igual a b, pero b en este caso vale 81. Entonces de acá pues es un despeje muy sencillo y obtenemos que la temperatura inicial debe ser entonces 86, en este caso 86 grados centígrados. Entonces ya con esto ya tenemos nuestra solución, y es que la temperatura inicial del objeto es de 86 grados centígrados. Ya tenemos entonces ahora resuelto finalmente este problema número 2. Vamos ahora a resolver el problema número 3. En este caso dice que inicialmente hay agua en un recipiente a una temperatura de 100 grados centígrados y este recipiente es introducido en un cuarto. La temperatura del agua como una función del tiempo se muestra en la figura. Aquí tenemos la temperatura en grados centígrados y aquí tenemos el tiempo en grados minutos y aquí tenemos esta curva. Si el agua se introduce a las 9:30 am, ¿a qué hora estará la temperatura del agua? A 40 grados centígrados. Entonces observemos que en este caso pues el agua estaba inicialmente a 100 grados centígrados y se está introduciendo, como vemos acá, en un cuarto, lo que significa, de acuerdo a esta gráfica, es que la temperatura del cuarto pues es menor a la temperatura del agua, es menor a los 100 grados centígrados. Aquí vemos que tenemos esta asíntota en 25, entonces acá esta debe ser la temperatura a la cual se encuentra el medio. Entonces este valor de 25 que tenemos acá debe ser A. Observemos que aquí en este caso no nos indican el valor de este punto, pero ya sabemos que se representa la temperatura inicial, y como el problema dice que el agua está inicialmente a 100 grados centígrados, entonces acá nosotros podemos agregar sin ningún problema el valor de 100 y vamos a agregar aquí un pedacito más de eje.
Luego tenemos este punto conocido que corresponde al tiempo t 10 minutos a una temperatura de 80 grados centígrados. Entonces, con esta información queremos saber a qué hora estará la temperatura del agua a 40 grados centígrados. Recordemos que todo el proceso comienza a las 9:30 am. Entonces vamos a tener que hacer un proceso donde vamos a encontrar el tiempo en minutos y posteriormente pues vamos a tratar de averiguar a qué hora es que finalmente la temperatura del agua es de 40 grados centígrados. Entonces partimos nuevamente de lo que ya sabemos, que la temperatura va a ser igual en este caso a A más B por exponencial de menos K por T, siempre recordando que B es la temperatura inicial menos A. Entonces, en nuestro caso, la temperatura T, dado que sabemos cuánto vale A, lo podemos escribir de esta manera. Podemos poner que T es igual a 25 más B por exponencial de menos K por T. Ahora, el valor de B pues lo podemos determinar. Sabemos que aquí esta va a ser la temperatura inicial, 100, y aquí tenemos el valor de A, 25. Entonces el valor de B sería 100 menos 25. Eso nos da un valor de B de 75. Entonces tenemos finalmente que la temperatura T va a ser 25 más 75 exponencial de menos K por T. Vamos a llamarle esta la ecuación número 1. Ahora nos hace falta saber el valor de la constante K, pero nuevamente conocemos este punto, el 10,80. Ya sabemos que eso significa que cuando el tiempo T es 10 minutos, la temperatura T va a ser 80. Entonces vamos a colocar aquí que como T, valor en 10, es igual a 80, entonces la ecuación 1 va a equivaler a lo siguiente. En lugar de T mayúscula colocamos 80 igual 25 más 75 exponencial de menos, en lugar de T minúscula colocamos 10, sería menos K por 10 o menos 10K acá. Luego acá podemos restar en ambos lados de esta ecuación 25 unidades y luego finalmente pasar a dividir 75. 80 menos 25 sería en este caso 55. Esto va a ser igual a 75 exponencial de menos 10K. Pasamos a dividir acá 75, nos queda 55 sobre 75 igual exponencial de menos 10K. 55 sobre 75 se puede simplificar, eso nos daría 11 quinceavos, y entonces tendríamos 11 quinceavos es igual a la exponencial de menos 10K. Finalmente sacamos logaritmo natural en ambos lados de esta ecuación y obtendríamos que el logaritmo de 11 quinceavos es igual al logaritmo natural de exponencial de menos 10K, que ya sabemos que en esto significa que dado que el logaritmo y la exponencial son funciones inversas, aquí solamente quedaría menos 10K. De aquí podemos despejar el valor de K y entonces obtenemos finalmente que K va a ser igual a menos un décimo del logaritmo natural de 11 quinceavos, y recordemos que en este caso las unidades de K pues van a ser recíproco de tiempo, o sea minutos a la menos 1. Entonces ya tenemos cuánto vale el valor de la constante K. Llamémosle esta la ecuación 2 y entonces vamos a sustituir el valor de 2 en la ecuación 1. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Recordemos que la ecuación 1 es esta, 25 más 75 exponencial de menos kt. Entonces tendríamos ya finalmente que la temperatura va a ser igual a 25 más 75 por exponencial de, necesitamos menos k. Si aquí multiplicamos esta ecuación por menos 1, quedaría menos k, y aquí quedaría un décimo del logaritmo natural de 11 quinceavos. Entonces aquí tendríamos un décimo del logaritmo natural de 11 quinceavos, y todo esto multiplicado por el tiempo. Lo que nosotros queremos saber en este caso es en qué momento la temperatura del agua va a ser de 40 grados centígrados. Es decir, estamos buscando, por ejemplo, digamos que por aquí estuviera el valor correspondiente de T igual a 40. Lo que nosotros queremos saber es a los cuántos minutos ocurre eso, para con esa información poder luego dar a qué hora estará la temperatura del agua a 40 grados centígrados, sabiendo que todo el proceso comenzó a las 9:30. Entonces, llamémosla a esta ecuación la ecuación número 3,
Y entonces, si t mayúscula es igual a 40, entonces la ecuación 3 equivale a lo siguiente. Nos quedaría 40 es igual a 25 más 75 exponencial de un décimo logaritmo natural de 11 quinceavos por el tiempo. Entonces tendríamos 11 quinceavos por el tiempo. Luego aquí podemos restar en ambos lados de esta ecuación 25 unidades. Nos quedaría 15 y 75 acá. Al dividir entre ambos lados de la ecuación entre 75, tenemos 15 partido 75 igual a la exponencial de un décimo de logaritmo natural de 11 quinceavos multiplicado por el tiempo. Entonces, de acá, 15 sobre 75 lo podemos simplificar. Esto va a ser un quinto. Entonces, esta ecuación quedaría acá. Un quinto es igual a la exponencial de un décimo logaritmo natural de 11 sobre 15 multiplicado por el tiempo. Vamos a sacar logaritmo natural de ambos lados de esta ecuación. Y entonces obtendríamos acá que esto equivale a decir logaritmo de un quinto es igual. Recordemos que al sacar logaritmo de esta exponencial ya solamente queda este argumento. Entonces quedaría acá un décimo de logaritmo natural de 11 quinceavos multiplicado por el tiempo. Finalmente acá podemos despejar el tiempo. Entonces hacer el despeje nos quedaría que el tiempo va a ser igual. Aquí 10 por este logaritmo y todo esto dividido dentro de este logaritmo. Tendríamos entonces 10 veces el logaritmo natural de un quinto dividido el logaritmo natural de 11 quinceavos. Si hacemos esta operación, vamos a obtener que esto es aproximadamente 51.89 minutos. Entonces, igual como ya hemos procedido, vamos a descomponer este 51.89 minutos como 51 minutos más 0.89 minutos. Y estos 0.89 minutos los vamos a convertir a segundos. Entonces hacemos uso del factor de conversión, que sabemos que dice que un minuto equivale a 60 segundos. Entonces, después de realizar aquí la operación, esto nos da 51 minutos más 53.4 segundos. Como el proceso comenzó a las 9:30 de la mañana, pues podríamos, por ejemplo, para hacer más fácil el cálculo, escribir el 51 minutos como 30 minutos más 21 minutos. Aquí tendríamos 30 más 21 sería 51 más 53.4 segundos. Entonces ya sabemos que como el proceso empezó a las 9:30 de la mañana, entonces al sumarle esta media hora nos da las 10 más estos 21 minutos, 10:21 más 53.4 segundos. Entonces aquí finalmente la respuesta es que la temperatura del agua en este caso es de 40 grados centígrados a las 10:21 am con aproximadamente 53 segundos, dejándolo así a un entero. Entonces con esto ya tenemos resuelto nuestro tercer problema. Ya nos queda solamente este problema. Este problema tiene algo diferente a los anteriores. Y es de que si revisamos todas estas gráficas, las que hemos hecho acá, por ejemplo en este problema que comenzamos en el tiempo 0, el problema 3, también lo mismo hicimos acá, comenzamos en el tiempo 0, en el problema 2 y aquí comenzamos en el tiempo 0 también en este problema 1. Normalmente pues nos interesa lo que pasa a partir del tiempo 0 en adelante porque se supone que a partir del tiempo 0 es que empieza el proceso de enfriamiento o de calentamiento. Sin embargo en este problema vamos a ver que hay una pequeña diferencia y aquí en este caso un tiempo negativo sí va a tener un sentido, pero vamos a ver cómo lo vamos a interpretar. Dice así, hay un objeto cuya temperatura inicial es de 72 grados Fahrenheit y se coloca en un medio cuya temperatura constante es de menos 20 grados Fahrenheit. Se desconoce la hora exacta a la que el objeto se colocó en el medio. Lo que se sabe es que a las 11:05 am la temperatura del objeto era de 60 grados Fahrenheit y que a las 11:07 am era de 50 grados Fahrenheit.
aproximadamente a qué hora se colocó el objeto en el medio. Vemos que en este caso lo que nosotros sabemos es que a las 11:05 ya el objeto pues había comenzado a descender su temperatura de acuerdo a la ley de enfriamiento de Newton, y que a esa hora la temperatura era de 60. Y 2 minutos más tarde, a las 11:07, la temperatura era de 50. Y sabemos que el objeto inicialmente comenzó a 72 grados Fahrenheit. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente: podemos hacer una gráfica, pues en este caso sería una gráfica como esta, donde la temperatura desciende. Sabemos que la temperatura del medio va a ser de menos 20 grados Fahrenheit, por eso vemos acá, en este caso, esta línea acá, esta cinta horizontal, por debajo del eje horizontal. Esto va a representar la temperatura del medio. En este caso A va a ser igual, dijimos que es menos 20, tenemos acá A igual menos 20, pero ahora nosotros sabemos que a partir de los 72 grados Fahrenheit la temperatura comenzó a disminuir, es decir, la temperatura comienza a seguir esta expresión, T igual A más B por exponencial de menos KT, donde, como ya sabemos, B es igual a T, valorado en el tiempo cero, menos A. Entonces, esta curva, nosotros sabemos que si nosotros no nos preocupamos por el signo de t, es una curva que toma tanto valores positivos en la variable t como cero, como valores negativos. Sin embargo, como hemos dicho, generalmente para nosotros los procesos de enfriamiento o de calentamiento comienzan en el momento t igual cero. Pero en este caso, esto comenzó en algún momento que nosotros no conocemos, pero sí sabemos cuál es la temperatura en un momento dado, a una hora dada, y 2 minutos más tarde. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a tomar como tiempo cero las 11:05 am, cuando la temperatura sabemos que es de 60 grados Fahrenheit, es decir, este punto de acá va a ser 60, y a las 11:07, o sea, 2 minutos más tarde, trabajando el tiempo en minutos, sabemos que la temperatura va a ser de 50. Entonces, si marcamos por acá, digamos por ejemplo acá 2 y aquí 50, pues nosotros sabemos ahora que la temperatura inicial era de 72, y a partir de ahí, en el momento que esa temperatura era de 72, la curva de la ley de enfriamiento de Newton tuvo que empezar a ser válida. Solamente que en este caso lo que va a suceder es de que nuestra curva, en vez de comenzar en el tiempo cero acá, va a comenzar en un tiempo antes de lo que nosotros estamos fijando como tiempo cero. Nosotros estamos fijando como tiempo cero el momento en que la temperatura era de 60, pero ya sabemos que de hecho antes de ese tiempo cero ya venía descendiendo la temperatura de acuerdo a la ley de enfriamiento de Newton. Esto es algo así como, por ejemplo, como que hubieran dos personas. Veamos una persona que está acá desde el inicio, que comenzó todo el proceso con un cronómetro en mano, y como que de repente en algún momento dado entrara otra persona, pero esta persona empezara a ver el proceso desde acá, desde el momento en que la temperatura es de 60, y ella empieza a contar el tiempo a partir de acá. Cada uno va a tener, de esas dos personas va a tener su propio cronómetro, el que comenzó acá y el que comenzó acá. Lo que sí es cierto es que sabemos desde que antes de este tiempo 60 hubo un intervalo de tiempo donde la curva ya existía. La única diferencia es de que la segunda persona, la que entró a ver el fenómeno, pues comenzó a contar el tiempo desde acá en lugar de acá. Entonces eso significa que acá nosotros sabemos que este punto de acá vale 72. Lo que no sabemos es cuánto vale este tiempo. Ahora, lo que pasa es que acá este tiempo nos va a dar un tiempo negativo, lo que significa que fue lo que pasó antes de lo que yo fijé como tiempo cero. Vamos entonces a resolver el problema de la siguiente manera. Ya sabemos que esta ecuación va a ser válida, como dijimos, hasta un instante, hasta un cierto valor de t menor que cero, que sería justamente acá. Anteriormente a esto no sabemos si la temperatura pues siempre había sido 72 grados Fahrenheit, tendríamos aquí una línea recta horizontal, pero no sabemos qué pasa hasta antes de este punto. Entonces aquí nuestro problema sería el siguiente: comenzamos con el valor de A, que ya lo conocemos, vale menos 20, entonces tendríamos que T es igual a menos 20 más B. Ahora, en este caso B es temperatura inicial menos A. La temperatura inicial, la temperatura en el tiempo cero, sigue siendo esta, y el valor de A pues vale menos 20, entonces tendríamos 60 menos 20, eso nos da entonces más 80. Entonces aquí tendríamos menos 20 más 80 por exponencial
de menos kt. Aquí hay que tener cuidado porque recordemos que este es el tiempo en el valor de t igual 0. Entonces, aunque nuestra temperatura, como dijimos inicialmente, es de 72 grados Fahrenheit, lo que nos interesa a nosotros es la temperatura en el tiempo cero, y la temperatura en el tiempo cero, de acuerdo al modelo que estamos usando, vale en este caso 60. Entonces ya tenemos esto, menos 20 más 80 exponencial de menos kt. Y para encontrar el valor de k, pues conocemos un punto. Sabemos que este punto, que es el punto con coordenadas 2,50, pues lo podemos acá sustituir en nuestra expresión. Llamémosle esta la ecuación 1. Y entonces tendríamos lo siguiente. Como sabemos que t valuado en 2 es igual a 50, entonces la ecuación 1 equivale a lo siguiente. Tendríamos en este caso 50 es igual a menos 20 más 80 por exponencial de menos 2 por k. Recordemos que t minúscula en este caso vale 2, entonces sería menos k por 2 o menos 2k. De aquí podemos entonces nosotros hacer el despeje de cuánto vale el k. Este menos 20 acá en este caso, pues sumaríamos 20 en ambos lados de la ecuación, nos quedaría 70. 70 es igual a 80 exponencial de menos 2k. Dividimos la ecuación dentro de 80 y entonces nos quedaría acá 70 sobre 80 igual a exponencial de menos 2k. 70 sobre 80 es lo mismo que decir 7 octavos, y entonces tendríamos finalmente acá, a la hora de despejar el valor de k, que k sería sería menos un medio del logaritmo natural de 7 octavos. Recordemos que aquí tendríamos 7 octavos, sacamos logaritmo de 7 octavos, logaritmo de la exponencial, nos quedaría menos 2k, menos 2 pasamos a dividirlo y ya tenemos el valor de k. Como el tiempo está en minutos, k sería en este caso minutos a la menos 1. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar para qué instante de t, que ya sabemos que va a ser negativo, la temperatura t vale 72. Entonces, si t es igual a 72, tendríamos lo siguiente. Tomamos la ecuación 1, con t en este caso igual a 72, igual a menos 20 de acá, más 80, por la exponencial de menos k. Menos k sería logaritmo de 7 octavos, partido 2. Entonces tendríamos acá un medio del logaritmo natural de 7 octavos, dividido, no, pero multiplicado, mejor dicho, por el tiempo. Entonces de acá ahora ya podemos hacer el despeje. Sumamos a ambos lados de esta ecuación 20, nos quedaría 92 y luego dividimos dentro de 80. Entonces tendríamos acá que esta ecuación equivale a 92 partido 80 igual a la exponencial de un medio del logaritmo natural de 7 octavos por el tiempo. Luego tomamos el logaritmo natural en ambos lados de la ecuación, recordando que aquí el logaritmo y exponencial solamente nos va a quedar este argumento. Entonces nos quedaría acá logaritmo natural de 92 sobre 80 va a ser igual a un medio del logaritmo natural de 7 octavos por el tiempo. De aquí ya podemos despejar el tiempo. Entonces, por supuesto, nos va a quedar un tiempo negativo. Nos quedaría que t va a ser igual a 2 veces el logaritmo natural de 92 sobre 80 dividido dentro del logaritmo de 7 octavos. Al hacer esta operación, esto nos va a dar aproximadamente menos 2.09 minutos. Recordemos que el tiempo lo estamos trabajando aquí en minutos y nuevamente nosotros podemos tomar el menos 2.09 minutos y escribirlo como menos 2 minutos menos 0.09 minutos. Y nuevamente podemos convertir estos minutos a segundos usando el factor de conversión. Un minuto equivale a 60 segundos y finalmente obtenemos entonces acá menos 2 minutos menos 5.4 segundos. Recordemos que el proceso comenzó a contarse a las 11:05. Entonces tenemos que retroceder 2 minutos y 5.45 segundos, 5.4 segundos, digamos 5 segundos aproximadamente. Si a las 11:05, que es cuando comienza el proceso, le retrocedemos 2 segundos, eso nos va a llevar a las 11:03.
Y si a eso le restamos 5 segundos aproximadamente, entonces eso nos va a llevar aproximadamente a las 11:02 con 55 segundos. Entonces la respuesta sería que la temperatura era de 72 grados Fahrenheit aproximadamente a las 72 grados centígrados, perdón, 72 grados centígrados a las 11:02 am con 55 segundos. Recordemos, como dijimos, que todo el proceso comienza a las 11:05. Ahí es cuando la temperatura es de 60. Entonces le restamos 2 minutos para que nos dé 11:03. Le restamos 5 segundos para que ya nos dé 11:02 con 55 segundos. Y con eso pues tenemos ya resueltos nuestros 4 problemas.